presidente de Copal. Hola Daniel, ¿cómo estás? Nico Jacobi, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Estás por Europa, ¿no? Estoy en Ginebra, en la Conferencia Internacional del Trabajo, viniendo de París, de la reunión de la OSD con el G20. Ajá, ¿y? Así que, bueno... ¿Qué tal todo eso? En primer lugar, diría, primero, un mundo complejo, complejo, pues la situación europea no termina de aclarar, los países de Europa del Este, con grandes preocupaciones porque esperaban una Unión Europea mucho más potente, y todavía esto no se ha dado. Evidentemente también el tema de los refugiados acá tiene una fuerte gravitación dentro de Europa y obviamente las tensiones fundamentalmente con China, por el crecimiento, la importancia relativa que tiene China. Gran expectativa por la Argentina, esto palpable perfectamente tanto acá en Ginebra como en París. Por eso hoy me sorprendió ver un recorte periodístico suizo donde un dirigente sindical argentino del gremio docente hablaba de desastrosos primeros 6 meses de la gestión gubernamental. La verdad, yo diría que hablar de pobreza y desempleo en la Argentina de hoy es no haber mirado, pero y haberse preocupado muy poco por las estadísticas anteriores, ¿no? Absolutamente. Sin, a ver, le asiste a ese dirigente el derecho a decir lo que quiera donde quiere, ¿no? Pero suena a boicot, digamos, la verdad, en términos de país. Suena poco apropiado si uno no hace un análisis integral. Digamos, acá hemos tenido varios años de falta absoluta de estadísticas, y lo digo con un dato cierto. Hasta la OIT, que tenía la Argentina en su base de datos, dejó de usar los datos imprecisos de la Argentina. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de yo recuerdo el año pasado en una reunión de las academias, me tocó representar a la Academia de Derecho, y había la UCA decía que la pobreza era del orden del 25 al 28%, y el gobierno, a través de las cifras oficiales del gobierno anterior, decía que era del 5%. Sí, me acuerdo. Entonces yo le pedí a los economistas de la Unión Industrial que me buscaran otro indicador que pudiera señalar por dónde andábamos con la pobreza, y buscaron un dato que me pareció después muy interesante, repetirlo, que es el índice de densidad industrial versus la pobreza. Es decir, cuanto mayor es la densidad industrial, menor es la pobreza, lo cual, cruzando esos datos, daba una cifra que podía ser ni el 5 ni el 28, daba entre el 22 y el 25% de pobreza, en función de este correlato económico entre densidad industrial y pobreza. Ahora, hablar de que tenemos un desempleo monumental, esto no es cierto. Hablar de que no había pobreza antes y que hay pobreza ahora, tampoco es cierto. Esto no quiere decir que la situación argentina sea fácil, es compleja, pero evidentemente lo que ve el mundo, lo que está mirando los países desarrollados, es que Argentina busca alinearse en la reducción del déficit fiscal, en baja de inflación, sin descuidar la relación necesaria que hay entre crecimiento y empleo. Y esto te lo quiero decir muy claramente porque el mundo hoy tiene una preocupación, es que no haya crecimiento, solo crecimiento, sino crecimiento con empleo. Y esto es lo que se discute en el G20. Daniel, hablabas de expectativas en el mundo. Yo me voy a poner materialista y voy a decir sí, expectativas, pero con visos de concretar. A ver, en el mundo la tasa de crecimiento va a seguir siendo muy moderada, quizá un poquitito más optimista. Con respecto a al tema de inversión en nuestro país, evidentemente yo creo que hay una corriente inversora clara,
El tema es que esto no se concreta de la noche a la mañana, digamos, esto tiene un tiempo de maduración. Son tiempos lógicos estos, entonces. Son los tiempos absolutamente lógicos. Porque la prensa también dibuja un presidente hasta enojado con esos inversionistas que prometieron y no terminan de venir, etcétera, etcétera. Incluso ponen ahí la razón de una cierta vuelta de tuerca y ahora invertir en obra pública, etcétera. No sé. A ver, obra pública en la Argentina hay que hacer, digamos, no a mí me hace gracia cuando dice, bueno, ser keynesiano, no sé keynesiano. En la Argentina, yo te digo una cosa, es imposible pensar en un crecimiento importante de la industria de la alimentación con valor agregado, etcétera, si no mejoran los caminos, las comunicaciones, los puertos, la logística, porque es una locura el costo logístico en la Argentina. Entonces, ojo, la infraestructura es absolutamente necesaria y además está atrasada, hay que hacer una red muy importante y además es un factor dinamizador fenomenal, pero sin esa infraestructura es muy difícil, sin energía, cuando te dicen te van a cortar el gas o te van a cortar la luz y te van a decir que no produzcas, esas paradas de planta son de una ineficiencia y una pérdida de competitividad muy grande, así que toda esa infraestructura es necesaria para acompañar el proceso de inversión que en la Argentina inexorablemente viene, ¿no? Daniel, nos pongo en el ombligo del mundo porque estuviste ahí en la OCDE, este blanqueo que propone el gobierno se fundamenta aparentemente en recomendaciones de la OCDE. ¿Hay algo que se diga sobre esto? Sí, ahora, no puedo entrar en precisiones técnicas porque van más allá de lo que yo puedo dilucidar técnicamente, pero no cabe la menor duda que hay una decisión de los países desarrollados de terminar con paraísos fiscales que además han generado un espacio muy fuerte al dinero de la corrupción, al dinero de la droga, etcétera. Y entonces esto lleva de la mano una normativa internacional estimulando que haya sinceramientos, amnistías o como quieras llamarle desde el punto de vista fiscal, pero obviamente sin que esto implique blanqueo de dinero, de la corrupción, de la droga, ¿no? Ahora, lo que tendría que haber también de parte de los estados, que un poco perdieron posición a manos de estos paraísos que vos traes, es un sinceramiento también y un reconocimiento de que no te pueden matar a impuestos, ni pueden cazar en el zoológico como hacen, etcétera, etcétera, porque es una posición que en muchos perdieron de tanto correr, ¿o no? Esto, la OCDE, la Organización de Cooperación de los Países hoy llamados más desarrollados y aquellos que como Chile han entrado, Perú está postulando para entrar, obviamente está México, lo que está diciendo muy concretamente es que esta sincronía se tiene que dar con países que tengan una política tributaria razonable, que tengan normas estables, no cambiándolas todos los días, porque si no es el secuestrador llamándote venía a casa. Exactamente, y tampoco cazar en el zoológico, y así es una preocupación que compartimos también en el G20 y en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, que es el tema de la formalización de la economía y del empleo. Digamos, no podemos tener países en América Latina con el 50% promedio de informalidad y algunos con hasta el 80%. Ojo que en Asia y en África también hay alta informalidad, pero la alta informalidad también genera un espacio de economía negra y economía que está fuera de todo control, mientras el resto, el que está en la formalidad, recibe una presión tributaria que le quita competitividad. Absolutamente. Daniel, ¿se formalizó ya nuestra postulación en OCDE o eso todavía es algo que No, ya entregó el ministro Prat Gai la carta de intención. A mí no me cabe la menor duda que hay un espíritu
Bueno, justo un espíritu que anda por ahí rondando y con el teléfono justo cuando el espíritu de la operación está afuera, así que va a estar alguien que apriete el botón y nos saque, parece que está el corazón de Cooper. Fíjate si lo recuperamos, 2 segundos, así cerramos con esto antes de irnos, que estaba bueno. Sí, aparte yo me quedé con una preguntita más. Yo lo que le quería preguntar es que entiendo, ¿no?, que la lógica de las inversiones vaya, ¿no?, por el camino de lo normal, ¿no? Estábamos marcando la arritmia de Macri, ¿viste? Claro, como recién lo decía el marcapaso teníamos, pero a mí lo que me interesa, por una cuestión de estabilidad social y también de tranquilidad para nosotros y para crecimiento también del país, es saber cuándo nosotros como población nos vamos a dar cuenta de que las inversiones se hicieron. Bueno, ¿no? Porque sí, es muy lindo escuchar sobre el mercado, sobre los números y que se están equilibrando, toda la teoría económica, pero la cuestión es cuándo yo en mi bolsillo me voy a dar cuenta, sí, que las inversiones se hicieron y por lo tanto voy a crecer yo y va a crecer el país. Sí. No, la gente, el común de la gente lo que quiere es lo tangible, no el crecimiento palpable. Por eso digo, me pongo materialista y te pido la concreción, ¿no? Claro. Pero bueno, también son los tiempos de esto. Va a ser difícil recuperar a Daniel porque sonó, se me acabó la batería, ¿no? Allá donde estaba. Así que después vemos. ¿Vos tenés algún mensaje? Elegí uno. Sí. Y yo quiero decir algo más. Dale, Claudio, en nuestra página de Face nos dice: estimados, me bajé en el celular el informe El Estado del Estado, así cuando alguien me empieza a hablar del peronismo, se lo leo en voz alta, así sale espantado. Espero que los periodistas... Tenés la aplicación también esta que te lo lee sola, digamos, puedes ponerlo y dejarlo. Ah, ¿sí? Claro, dejarlo cortás y pegás, lo mandás tipo mensajito de voz. Dice Claudia: espero que los periodistas hagan lo mismo cuando inviten o entrevisten a alguien que estuvo en el gobierno kirchnerista. Bueno, sobre ese documento lo que quería decir es, a ver, creo que es muy importante, es importante también lo que se haga con él, como decíamos antes, pero en sí es muy importante porque cristaliza, consolida la aposta que toma este gobierno, a partir del cual podrá ser evaluado. Y además deja a la historia, blanco sobre negro, un catálogo de cosas que otros más afectos al relato de la mentira nos habían contado. Entonces es un poco dato mata relato. Bueno, te deja el dato. Por eso yo en su momento decía, y lo charlábamos mucho con Carlos Mira, es muy importante, nos decía Carlos, que el presidente diga en su discurso inaugural de las sesiones el estado de cosas que encontró. Y yo le sumaba a eso la idea de que sí, es muy importante porque tiene que quedar en la historia. ¿Y a dónde van a ir los historiadores a buscar? Bueno, al discurso oficial de Macri, por ejemplo. Este informe todavía no tiene los visos que yo le daría de institucionalidad para que historiadores del recontrafuturo puedan ir a buscarlo. Publicarlo un día en el boletín oficial. Algo que lo institucionalice, porque en serio, dato mata relato, y de alguna manera hay que preservar a la historia de caer en el canto de las sirenas de la doctora de Calafate y su difunto marido. O sea, ciertamente, porque nos han mentido en la cara con un relato que enamoró, pero defraudó. Y también para que no quede como una mera guerra discursiva, ¿no? Sí. Ellos durante 12 años dijeron esto, nosotros ahora al gobierno decimos tales y tales cosas. Si el dato concreto existe, bueno, que quede, como vos bien decís, una prueba oficial o el relato oficial. Claro, algo, sí, como un sustento, una base no de... se pueda discutir. Digamos. Claro, como el título de la Universidad Nacional de La Plata. Por eso, lo estamos poniendo acá muy en la positiva, ¿no? Respecto de Macri, un poco, bueno, es la piedra de toque, es el casillero de largada, ¿no? Es lo que recibió, pero también es lo que otros dejaron. Entonces, es muy importante que quede por las dos cosas. Casi que una memoria de este tipo debería ser institucionalizada, no solo esta, sino siempre. Sí. Porque es una manera de cerrar un poco. No van a decir en función del Congreso, de la AGN como órgano extrapoder, pero sobre todo del Congreso, que cuenta las cuitas en los cierres de cuenta que hace, y no sé cómo se llaman, después no lo terminan cerrando nunca, y no. Entonces estaría muy bien que esto
sea de práctica, ¿no? Una sí, auditoría detallada y detallista y después su publicación. Más que nada también para saber en dónde estamos parados, claro, ¿no? Porque si no, siempre pasa lo mismo, que viene un nuevo gobierno, tacha todo lo que hizo el anterior y empieza desde cero, y así nunca tenemos como una gran política de Estado. El informe tiene en su introducción algún raptus de tibieza. Primero concede cosas al gobierno anterior, le concede los programas de inclusión, por ejemplo, para la infancia y para la vejez, que después este gobierno retoma, tal vez por eso los concede. Les concede el desendeudamiento en el frente externo. A mí me parece que esto es apresurado. Primero, acabás de lanzar un proyecto costosísimo para pagar una deuda con los jubilados, cuya plata fue usada para otra cosa. Desendeudamiento externo, bueno, evalúa también el interno, y desendeudamiento externo con la mala gestión que se hizo respecto de los buitres y todo lo más que tuvimos que pagar por culpa de eso, incluso al Club de París, donde se terminó pagando más de lo que se podría haber pagado. Digo, me parece que aunque numéricamente